Tenemos una sociedad, sin duda, llena de problemas, los cuales son, en el fondo, esencialmente problemas de comportamiento humano, y de hecho, son los que conforman las noticias en el día a día. A continuación, algunos ejemplos. Acoso escolar o bullying, destrucción de los recursos naturales, obesidad, mala distribución de recursos o desigualdad económica, lavado de dinero, narcotráfico, corrupción, abandono de adultos mayores, discriminación contra los migrantes, xenofobia, femicidios, racismo. Ahora, ¿qué relación puede tener la literatura con la existencia de estos problemas de comportamiento humano? ¿Acaso la literatura ayuda, directa o indirectamente, a generarlos y mantenerlos? ¿O por el contrario, ofrece visiones alternativas para resolverlos, para combatir esos problemas de comportamiento humano? Dilucidar estas interrogantes es la meta central de este proyecto y programa que quiero proponer. A continuación, los objetivos específicos. Analizar cuentos infantiles e identificar en ellos las conductas que se proyectan y promueven. Ilustrar con ejemplos de la sociedad actual la presencia o vigencia de las conductas identificadas. Calificar del 0 al 10 a los cuentos con respecto a la promoción de conductas saludables. Sugerir cuando así aplique usos o tratamientos alternativos a los cuentos analizados. En este primer programa vamos a analizar el cuento infantil El gato con botas. A continuación, el resumen de la historia. Un molinero de pocos recursos falleció dejando a sus 3 hijos solamente un molino, un burro y un gato. Al hijo que le correspondió el felino se lamentó de su mísera herencia. Sin embargo, este gato no era un gato normal, sino que podía hablar y caminar erguido como un humano. El gato le dijo a su joven amo que le consiguiese unas botas y un saco, y él le ayudaría a salir de su apretada situación económica. Así lo hizo, y el gato con botas puso en marcha su plan, que consistía en una serie de estrategias para impresionar al rey. El primer movimiento fue regalarle al rey, durante varios meses, animales exóticos, que él mismo cazó, pero se los presentó como obsequios de su amo, a quien describió como un miembro de la nobleza, un marqués. Al enterarse que el rey realizaría un viaje con la princesa, le dijo a su amo que fuera a bañarse a un lago. Una vez ahí le escondió la ropa y así, al pasar el rey por el lugar, se lo presentó con la excusa que un ladrón le había robado los atuendos. El rey entonces le prestó prendas reales y le pidió que se les uniera en el paseo. Ese día también conoció a la princesa, quien quedó impresionada junto con el rey por las tierras y castillo del marqués. El gato con botas había obligado, bajo amenaza, a las personas que trabajaban en los diferentes campos por donde pasaría el carruaje real para que dijeran que los terrenos pertenecían a su amo. El gato con botas mismo lo esperó a la entrada del castillo y lo presentó como propiedad del marqués, esto tras haberse comido al ogro, que era el verdadero dueño y quien, cayendo en su trampa, se había transformado en ratón. Rendido ante las posesiones del marqués, el rey le ofreció a su hija en matrimonio, la cual aceptó gustosa, pues estaba también muy interesada en él tras haber conocido sus riquezas, y el gato con botas, por su parte, terminó viviendo una vida donde no tenía que perseguir ratones, sino por diversión. Ahora que hemos repasado la historia, vamos a analizar el conflicto central en ella y las conductas de los personajes. El conflicto inicialmente parece ser la resistencia a vivir en privación y penurias, con escasez o acceso limitado a los recursos, es decir, la búsqueda de la seguridad material, tener vestido, techo, alimentos, etc. ¿Es esta preocupación válida? Claro que lo es. Según la pirámide de necesidades del psicólogo Maslow, estas son de las primeras necesidades que las personas buscan satisfacer. Sin embargo, lo que busca el gato con botas y su amo parece ir mucho más allá de esas primeras necesidades. Hay ambición por poder y prestigio y están dispuestos a lograrlo sin importar el medio. Analicemos. El gato con botas se entera de la escasez material de su amo y se propone a darle una solución, como a través de mentiras, engaños, amenazas y asesinatos. Engaña al rey, a quien le dice que tiene un amo, quien es un marqués. Amenaza de muerte a los trabajadores de los campos para que le mientan al rey sobre quién es el dueño de las tierras. Engaña al ogro, verdadero dueño de las tierras y castillo, para ponerlo en una posición vulnerable y matarlo,
así logra usurpar sus propiedades. El marqués. Al inicio desconoce el plan del gato, tan solo le da su confianza. Sin embargo, a partir de que el gato lo presenta al rey como un marqués, se convierte en cómplice del engaño. No emite cuestionamiento alguno sobre lo que necesita y desea versus el medio que se está utilizando para lograrlo. Se rige por los mismos principios del gato. El rey y la princesa. Sienten aprecio tanto por el gato como por su amo, el supuesto marqués, por los beneficios materiales que pueden obtener de ellos, animales, castillos y tierras. Se interesan en las personas por lo que tienen y cómo lucen, pero ¿cómo los hubiesen tratado si se hubiesen enterado que no tenían riquezas ni eran de familia real? Hemos analizado la conducta de los personajes. Ahora, hay una pregunta importante. ¿Cuándo fue escrita esta historia? ¿O cuál es el origen de la historia? La primera versión que se conoce de esta historia es la de Giovanni Francesco en el siglo XVI. La segunda es también de un autor italiano, Giambattista, en el siglo XVII. Y la tercera y más conocida es del autor francés Charles Perrault en el siglo XVII también. Como hemos podido ver en este breve recorrido histórico, la historia del gato con botas es una historia antigua. Tiene en promedio 5 siglos de antigüedad. Ahora, las conductas que hemos analizado en esa historia, ¿cómo están en la actualidad? ¿Tienen vigencia? ¿Se practican aún esas conductas? Para responder a esa pregunta, vamos a ver algunos ejemplos a nivel nacional, internacional y algunos ejemplos de la cotidianidad. En el 2007, cuando se debatía la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, los políticos Fernando Sánchez y Kevin Cabezas le enviaron al presidente de ese momento, Óscar Arias, el Memorándum del Miedo, el cual consistía en generar una serie de mentiras para engañar a la población del país, de modo que votaran a favor del TLC. Cuando el documento se descubrió, se le preguntó a Óscar Arias por la conducta de los mencionados políticos, y este dijo: son dos jóvenes políticos astutos. Es decir, vio como una hazaña lo que habían hecho, como algo plausible, lo que equivale al amo del gato con botas que valida y admira los engaños y mentiras que éste crea para lograr el poder y la riqueza material. La historia de los 5 de Central Park, donde a unos jóvenes afroamericanos hispanos a finales de los años 80 se les engañó y forzó por parte de la policía y fiscalía misma para que le dieran declaraciones falsas con las cuales los enviarían a la cárcel, es un ejemplo moderno de la misma conducta del gato con botas que amenaza de muerte a los trabajadores del campo para que den declaraciones falsas. Los deportes como el fútbol también están plagados de conductas de engaño y trucos, de la astucia del gato con botas que se utiliza para obtener de manera deshonesta los trofeos. Bien conocido es el ejemplo de la así llamada mano de Dios de Maradona, o de jugadas que ha hecho el uruguayo Suárez, y son conductas que son aplaudidas por sus seguidores, como el amo que se alegra del juego sucio del gato, así lo hacen los fanáticos. En una ocasión en un call center donde trabajé había una competencia de ventas las cuales debían ponerse en una pizarra. Uno de los que más ventas tenía alteró los datos de modo que realmente no reflejaran los verdaderos números de él, y así hizo a sus competidores confiarse, logrando ganar la competencia. Cuando el jefe se dio cuenta dijo: bien jugado, o sea, aplaudió la actitud del gato con botas y sus artimañas para lograr una posesión material. El buscar unirse a personas por lo que poseen, por el interés material, es un criterio que sobresale en la historia del gato con botas, y 5 siglos después de haber sido escrita, ese criterio se sigue promoviendo y practicando tal cual, como se refleja en la siguiente canción. DJ Peligro, yo quiero un pelotero que tenga dinero, me lleve de shopping por el mundo entero, viajes, lujos, joyas. Yo quiero un pelotero que tenga dinero, me lleve de shopping por el mundo entero, viajes, lujos, joyas. Ya hemos analizado las conductas presentes en el cuento El gato con botas. Y también hemos analizado cómo se encuentran presentes o vigentes en la actualidad. Ahora llegó el momento de darle una calificación en cuanto a su funcionalidad para promover conductas saludables. La calificación que le doy a este cuento es la siguiente. ¿Por qué razón le he dado un 0 a la historia de El gato con botas en esta escala de funcionalidad con respecto a la promoción de conductas saludables? La razón es simple.
Porque en la historia, en el cuento, se proyectan conductas nocivas, conductas destructivas, conductas que promueven la fragmentación entre las personas, no la unión. No hay promoción de conductas saludables. Se proyectan las conductas destructivas y no se ofrece un modo alternativo, sabio, de lidiar con ellas. No se ofrece un modo alternativo de resolverlas. Tomando en cuenta todo lo que se ha analizado, surge otra pregunta. ¿Qué hacer con un cuento como El gato con botas, a través del cual realmente no se promueven conductas saludables? Algunos podrían pensar en censurarlo, como ha ocurrido con otros libros. Por ejemplo, en Costa Rica tuvimos el caso del libro Cocorí, el cual algunos promovieron censurarlo debido a que consideraban que en él se promovían conductas racistas. Mi posición ante un cuento como El gato con botas es que no debe enseñarse solo, no se debe dar simplemente la historia, se debe de acompañar con análisis como el que aquí se ha hecho. Es importante hacer ese cuestionamiento del comportamiento presente en la historia para que las nuevas generaciones no vayan a reproducir esas mismas conductas, porque hay algunas personas que promueven estas historias e incluso consideran que en ellas hay buenos valores, cuando en realidad no los hay. Hemos llegado al final del programa de hoy. Pronto les traeré otro análisis de otro cuento infantil, recordando la urgencia de leer y escribir cuentos que promuevan conductas saludables, que no promuevan la repetición de conductas nocivas. Esto es vital de hacer con las nuevas generaciones para que no repitan las conductas destructivas de antaño.